Para empezar con esta exposición, es importante saber que la dinámica es una rama de la física que se centra específicamente en el movimiento y en las causas que lo producen. Dentro de esta materia es de suma importancia analizar un tema muy especial que se llama sistema de partículas. Un sistema de partículas consiste básicamente en un sistema físico formado por medio de partículas. Además de que un sistema de partículas se puede utilizar para estudiar una serie de conjuntos que abarcan desde el estudio de moléculas, podría ser, hasta un sistema de partículas más grande como una galaxia. Es por esta razón que el estudio de este tema es de suma importancia para la dinámica y para la física en general. Los tres principales temas de los que vamos a hablar en esta exposición son aplicación de las leyes de Newton al movimiento en un sistema de partículas, fuerzas efectivas. El segundo tema es cantidad de movimiento lineal y angular en un sistema de partículas. Y el último tema es movimientos de centro de masa en un sistema de partículas. El tema del que yo les voy a hablar a continuación es la aplicación de las leyes de Newton al movimiento en un sistema de partículas. Empecemos con la primera ley de Newton. La primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo se mantiene en reposo si no existe una fuerza externa que lo haga tener velocidad, es decir, que permanece en reposo o con una velocidad constante. La primera ley de Newton nos habla mucho sobre el momento lineal, que es este de aquí, que sería igual a la masa por la velocidad. Y así es como llegaríamos a encontrar el momento lineal, que se lo mide en kilogramo por metro sobre segundo. Para la segunda ley de Newton tenemos que se define una fuerza AF, que actúa sobre un cuerpo como la variación de su momento lineal, expresado matemáticamente quedaría de esta manera. Es la variación del momento lineal. Las unidades en las que se mide esta fuerza en el sistema internacional es el Newton. Entonces hagamos un recuento. Cuando una partícula no está sometida a ninguna fuerza, esto quiere decir que tiene una velocidad constante, es decir, un momento lineal constante, por lo que estamos haciéndonos referencia a la primera ley de Newton. Ahora, sustituyendo la ecuación del momento lineal y suponiendo que la masa de la partícula es constante, tendremos así la segunda ley de Newton, que nos dice que se llega a otra expresión, es decir, el cambio de variación del momento lineal. Por último, la tercera ley de Newton es la ley conocida como la acción y reacción. Esta ley nos dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este otro cuerpo ejerce una fuerza contraria. Es decir, si yo aplico una fuerza sobre esta pared, la misma fuerza que yo estoy aplicando ahorita, la reacción de la pared contra mi fuerza va a ser la misma, pero contraria. También tendremos que tener en cuenta que el movimiento de cada partícula viene determinado por las fuerzas interiores y exteriores presentes en cada partícula. De esta definición aparecen las siguientes ecuaciones, donde P es el movimiento lineal del sistema y F es la fuerza resultante de las fuerzas exteriores, donde P es denotado como el momento lineal y la F es la fuerza resultante de las... Es la fuerza resultante de las fuerzas exteriores generadas por la partícula. Y así es como se relacionan las leyes de Newton con un sistema de partículas. Hoy les voy a hablar acerca de la aplicación de las leyes de Newton en un sistema de partículas dinámico. Esto quiere decir que nuestro sistema se moverá. Comenzaremos con una breve introducción aparte principalmente de las leyes de Newton. Hablaré de la primera, segunda y tercera ley de Newton. La primera ley de Newton. ¿Qué nos dice la primera ley de Newton? La primera ley de Newton nos dice que un sistema estará en reposo o en movimiento rectilíneo uniformemente variado a menos que ninguna fuerza actúe en esto. Esto quiere decir que en nuestro sistema la sumatoria de fuerzas externas será igual a 0. Entonces tendremos que nuestro sistema siempre se mantendrá en reposo o con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Una de estas aplicaciones puede ser nuestro planeta, que es un sistema con la Luna y su interacción no varía, solo está en movimiento entre ellos por la interacción. Ya, ahora vamos a ver la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Que
que habrá una sumatoria de fuerzas al sistema de partículas exterior diferente a cero. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra sumatoria de fuerzas será diferente a cero y que esto nos producirá una aceleración en nuestro sistema de partículas. Entonces, eso nos quiere decir que nuestra sumatoria será directamente proporcional a nuestra aceleración o al movimiento que hemos originado en el sistema por nuestra masa. Ya. La tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? La tercera ley de Newton nos dice que a cada acción habrá una reacción opuesta y de la misma magnitud. ¿Esto qué quiere decir? Nos podremos ver como cuando nosotros estamos parados en cualquier lado. Mientras yo ejerzo mi peso hacia la superficie de contacto, este ejerce una fuerza normal hacia mí, en la cual estamos en un sistema de equilibrio, claro está. Bien, ahora veremos la aplicación a nuestro sistema de partículas. Dice, sea un sistema compuesto por n partículas, las partículas tendrán una interacción entre ellas. Ya, para hacerlo más explicativo, tomaremos en cuenta que serán dos partículas. A cada partícula, un sistema de partículas de dos partículas. Esta será mi partícula 1 y esto será mi partícula 2. Las fuerzas exteriores a mi partícula serán arbitrarias de dirección, mi fuerza 1 y mi fuerza 2. Y esta será la línea de interacción entre mis dos partículas. La interacción de la partícula 1 en 2 y la interacción de la partícula 2 en 1. Bueno, entonces, ¿cómo podremos explicar ahora la aplicación de las leyes de Newton? Ya, la primera ley de Newton se explicaría cuando éstas estén en reposo. Claro, la sumatoria de la fuerza 2 y 1 sería 0. Entonces, solo habría interacción entre ellas, como explicamos el caso de la Luna y la Tierra. La segunda ley de Newton la explicaremos de una forma más fácil, ¿no? Con el movimiento, con la conservación del movimiento lineal, que lo mantenemos con la fuerza P. Entonces, ¿qué dice esto? Mi fuerza P, la derivada de la sumatoria de mis fuerzas P1 más P2 respecto al tiempo será igual a la sumatoria de mis fuerzas. Y como sabemos, la fuerza 1 y 2 nos generará un movimiento, masa por aceleración. Entonces, esto sería una fuerza resultante. ¿Ya? Una fuerza resultante. Entonces, ¿qué yo podría decir? Que todo esto es mi P del sistema, que es el movimiento, conservación del movimiento lineal. Entonces yo podría decir que mi P del sistema es igual a mi fuerza resultante. Y mi fuerza resultante no es más que el movimiento que produzco en este sistema, que sería masa por aceleración, la segunda ley de Newton. Ahora bien, vamos a explicar cómo entra la tercera ley de Newton en este caso. La tercera ley de Newton, ¿qué me dice? Acción y reacción. Entonces, esto y esto, la interacción entre ellas será igual, ¿no es cierto? Porque estamos diciendo que sería acción y reacción. Entonces yo tengo que mi fuerza de 1 en 2 es igual a mi fuerza de 2 en 1. Entonces yo podría aplicar esto a cada partícula. Entonces diría que mi P1 sobre el tiempo, solo el movimiento lineal de mi partícula 1 es igual a mi fuerza 1 más la interacción que produce la fuerza 2 en 1. Y también podría decir que mi derivada del movimiento lineal respecto al tiempo de mi partícula 2 es igual a mi fuerza 2 más la interacción que la 1 produce en esta. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que mi sistema de partículas se mueve solo por las fuerzas exteriores, más no por la interacción entre estas. Ahí también podemos tomar en cuenta el ejemplo de la Luna y la Tierra. Estas dos se mueven por la interacción del Sol
y de los demás planetas. Y solamente mi partícula se moverá por la fuerza aplicada en esta y por la interacción que se produce en esta. Sería este caso la Luna, pues esta se mueve por la interacción del Sol y del planeta y además por la interacción que la Tierra produce en esta. Dicho esto, podemos decir que nuestro sistema de partículas muy rara vez será dinámico, estará en equilibrio estático, siempre estará moviéndose. Entonces nuestras leyes de Newton nos pueden ayudar a explicar esto, como fue la primera ley de Newton, movimiento rectilíneo uniformemente variado o estará en reposo, la ley de Newton 2, que dice que la sumatoria de fuerzas es directamente proporcional a la aceleración que se produce en el sistema. La sumatoria de fuerzas externas, ¿no? Todas las que esa sumatoria produce una aceleración. Y nuestra tercera ley de Newton, de acción y reacción, que nos dice que cada partícula dentro de nuestro sistema se moverá por una parte de la fuerza resultante y además por la interacción que se produce entre un sistema de partículas. Gracias. Mi nombre es David Martínez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. A continuación les voy a exponer sobre la materia de dinámica. En este caso va a ser la aplicación de las leyes de Newton en la carrera de Ingeniería Civil. A continuación podemos ver en este diagrama de fuerzas las fuerzas que ejercen sobre los cuerpos para obtener el movimiento. En este caso podemos ver al individuo que ejerce una fuerza opuesta al movimiento de la carretilla. Podemos ver aquí la fuerza de tensión, la fuerza gravitacional, que en este caso vendría a ser nuestro peso, la fuerza de rozamiento, que es la fuerza que se opone al movimiento. También en la aplicación de la dinámica en la ingeniería civil podemos encontrar lo que son en los puentes. Ahí en los puentes, en la construcción de los puentes, está la primera ley de Newton, que es que se cumple en el centro del arco de nuestro puente, nuestra estructura, donde con este tipo de material utilizado, dependiendo en qué material se ocupe en la construcción del puente, el sistema estructural predominante, el sistema constructivo utilizado, el uso del puente, la ubicación de la calzada, de nuestra estructura y las fuerzas que actúan que son la de tracción y compresión. También actúa la primera ley de Newton, en este caso que el puente debe permanecer en equilibrio en caso de que un vehículo se ubique en cualquier parte de su línea, no colapse. También podemos encontrar la dinámica en el sistema de viviendas y estructuras. Aquí ejercen también las leyes de Newton. La primera ley de Newton, el edificio, la vivienda se construye en donde se localiza una calzada, que en este caso puede ser un edificio de 50 toneladas. El soporte de nuestro suelo debe ejercer una fuerza en contra del peso de nuestro edificio, que actúa que sería el suelo para que no se hunda. También se encuentra también la tercera ley de Newton, donde el suelo con la misma fuerza pero en sentido contrario no lo permite que el suelo colapse o se hunda. Las leyes de Newton influyen en nuestro sistema de riego, que también son construcciones civiles. Donde también influye sería la segunda ley de Newton, donde los canales se construyen siempre con una pendiente para dar una aceleración al agua y así poderla regar. El agua en esta teoría para que siga corriente y tenga también un caudal y una pendiente por medio de riego natural, en donde si no tendría en un reposo sería ser una represa o una laguna. También se encuentra en el centro de masas o momentos de inercia, que también son de vital importancia en la ingeniería civil, porque son propiedades geométricas no pendientes de ningún otro parámetro y de gran importancia, que a la hora de ciertas estructuras también ambos están relacionados en sentido con muchos casos para sus cálculos sobre los momentos de inercia.
Es necesario también conocer el centro de masas para aplicar el teorema de Streeter. A continuación vamos a ver ambos conceptos por separado. El centro de masas para la ingeniería civil tiene una infinidad de utilidades. Las leyes de Newton solo pueden aplicarse en sistemas de puntos de materiales. Para calcular el centro de masa solo es necesario aplicar y multiplicar la masa de cada punto o elemento por una distancia al eje, dividiéndolo después por el área para obtener unidades de longitud. Utilizamos también la expresión, nos permite determinar, por ejemplo, que el centro de masa de un sistema de dos puntos está en la recta que los une. En este caso podemos tomar esta recta de este puente con sus dos pilares. También el centro de masas, como ya acabo de explicar, vamos a hablar sobre un ejemplo. La varilla se mueve por el aire al mismo tiempo que tiende a girar. Si se quiere un movimiento de un punto situado en el extremo de la varilla, su trayectoria será muy complicada, pero si sigue el movimiento del centro de masas de la varilla, se comprueba que su trayectoria es una parábola que puede describirse matemáticamente con facilidad. Gracias.